Buenas, en este vídeo vamos a ver qué tipo de vulnerabilidad es un SQL Injection y vamos a ver dos formas de detectarlas y dos formas de explotarla, y además vamos a ver un programa que se llama SQL Map que nos ayuda a obtener información sobre la base de datos en cuestión. Vale, en primer lugar, un SQL Injection es una vulnerabilidad muy grave en una aplicación web donde el usuario, el atacante o el analista de seguridad puede inyectar sentencias SQL, que son sentencias donde la base de datos, la aplicación hace preguntas a la base de datos para recoger información, ¿vale? ¿Por qué es tan grave esta vulnerabilidad? Porque el atacante puede obtener información muy sensible, puede alterar los datos de la aplicación, de la base de datos, o puede eliminar dichos datos. Por lo tanto, es muy grave. El usuario nunca debe saber qué información hay en la base de datos. Es la aplicación la que mediante consultas pues tiene que darle esa información al usuario. Vale, estamos en la máquina de VWA, como siempre. Estamos dentro de la sección de SQL Injection, donde vemos que hay aquí un formulario de entrada en el cual tenemos que introducir un ID de usuario, un identificador de usuario. Vamos a poner admin, por ejemplo, y no pasa nada. Y ponemos cualquier otro y sigue sin pasar nada, ¿vale? Esto significa que no pasa nada. ¿Cómo vamos a detectar siempre un SQL Injection? Vale, pues el truco más sencillo para detectarlo es el siguiente. Una comilla simple, le damos a Submit y nos aparece esto. ¿Qué es esto? Un mensaje de error en el cual nos está diciendo la aplicación que nuestra sintaxis SQL, pues, que hay un error de sintaxis SQL. Un error de sintaxis SQL, ¿eso qué significa? Pues que la aplicación tiene predefinida una sentencia en SQL en la cual nosotros podemos inyectar datos directamente ahí. Si ponemos cualquier cosa, por ejemplo, hola, no nos va a saltar porque no son caracteres extraños. En el momento en el que una comilla, que es un símbolo que sirve para escapar texto o parámetros en el lenguaje SQL, nos salta el error diciendo que faltaría otra comilla. Si ponemos dos, seguramente nos salte. Exactamente, pero en el momento en el que ponemos una, pues como habéis visto, salta. Vale, una vez detectado esto ya indica que hay una vulnerabilidad SQL Injection, ¿vale? Una vez detectada esta, ¿qué información podemos sacar? Pues bien, la inyección más común es utilizar la sentencia OR1 igual a 1, ¿vale? Lo vemos fácil. Vamos a ver el código de todas formas para que os quede más claro. A ver. Vale, como podéis observar, esta es la sentencia SQL que se está ejecutando la aplicación, ¿vale? En el momento en el que nosotros hacemos set first name, last name from users, lo que está haciendo es que nos diga el primer nombre el nombre y apellidos de la tabla users, donde el ID de usuario sea un parámetro, un 1, un 2, un 3. Si seguramente ponemos 1, nos está dando el nombre de usuario y el apellido del usuario. Si ponemos un 2, nos están dando Gordon Brown, ¿vale? Vale, ¿qué pasa si nosotros ponemos 1, comilla, por 1 igual a 1? Así, dejamos una comilla abierta porque, como habéis visto, siempre tiene que haber un número de comillas pares. En este ejemplo hay un número de comillas pares. Esto nos va a dar, esta sentencia
A ver si pongo el código. Esta sentencia lo que va a hacer es que va a determinar si el ID de usuario es 1 o si 1 es igual a 1. 1 igual a 1 siempre va a ser verdad. Por lo tanto, se va a evaluar esta sentencia y nos va a dar, como podéis observar, todos los nombres de usuario. Bueno, se está sacando todos los nombres de usuario. Esta inyección es la más válida. Esta inyección sirve, por ejemplo, en el momento en el que tenemos un sistema de autenticación con usuario y contraseña y tenemos el nombre de usuario, podemos intentar validar esa, o sea, intentar saltarnos esa autenticación si utilizamos esta inyección, en el cual, por ejemplo, en el código ponga dame el usuario, o sea, select users from users, donde usuario sea tal y contraseña sea igual a tal. Es muy útil para así saltarse los sistemas de autenticación, o como hemos visto, para capturar más información. Vale, una vez visto esto, vamos a utilizar SQL. SQL Map es este programa hecho en Python que nos ayuda a saber más información sobre el tipo de inyección SQL que tenemos y hasta dónde podemos explotarlo, ¿vale? Tengo yo preparada aquí la sentencia, voy a ponerla más grande. Para ejecutar SQL Map y ejecutar la inyección que vemos aquí abajo, lo que hay que poner es el nombre del programa, -u, que hace referencia a la URL del programa en este caso, o sea, la URL que hace la petición. En este caso, como es una petición GET, se puede ver muy fácilmente aquí. Veis que pone 3D, ¿verdad? Pues el 3D es un igual. Está codificado en URL y se trata de un igual. Si ponemos nosotros aquí un igual, pues seguramente bien lo aceptaría, pero por internet es mejor poner este tipo de datos así para que el servidor de aplicaciones no se confunda con un parámetro, como puede ser este igual. Vale, pues el parámetro u haría referencia a esta sentencia, ¿vale? Aquí lo podéis ver porque yo lo he probado con una sentencia vacía, por eso está vacía, con igual a g. Bueno, en realidad no estaba vacía, puse una G en su momento, ¿vale? Vale. -p hace referencia al ID, al parámetro que creemos que es vulnerable. Como podéis observar, esto es el ID. Esto, cuando introducimos aquí ID igual a ID, aquí pone ID. Por lo tanto, en el momento en el que introduzcamos una comilla y aquí se presente una comilla, pues vamos a intentarlo, va a salir el error, como podéis apreciar. Por lo que nosotros queremos probar, creemos que ID es el parámetro que es vulnerable al SQL Injection. Y por último, vamos a poner la cookie de sesión. La cookie de sesión es un parámetro que podemos obviar si no tenemos un usuario, una contraseña con el que nos hayamos autenticado en el portal, pero en este caso es necesario porque si no, no podemos acceder a dicho. Vale, una vez que tenemos esto, vamos a probarlo. Se ejecuta y ya nos aparece que el tipo de... O sea, ya ha hecho unos pequeños ataques y dice que el tipo de base de datos que he encontrado es de tipo MySQL, que es un gestor de base de datos. Y nos pregunta si queremos escapar este test para otro tipo de base de datos. Le vamos a decir que sí. Segundo, nos indica que para los demás tests que si queremos incluir todos los tests de MySQL de nivel 1. Vamos a decir también que sí. Y ahora empieza a darnos información. Nos está diciendo que el parámetro ID parece tener es vulnerable a una inyección ciega aparte.
Si ponemos más información podremos ver incluso también lo que está haciendo por dentro en MySQL, que está haciendo inyecciones a muy bajo. En este parámetro nos dice que ID es el parámetro ID es vulnerable a una SQL injection basada en error, como hemos podido comprobar. Y ahora parece que está aquí haciendo un par de comprobaciones. Vale, parece que ha terminado y nos dice que el parámetro ID es vulnerable. Y ya está, sabemos que es vulnerable, ¿vale? Pero con SQL Map podemos hacer muchas más cosas. Como por ejemplo obtener todos los datos de la base de datos. Así que para eso utilizamos el flag all. Y como podemos observar, aquí ya empezamos a tener más información. Nos está diciendo que se trata de un servidor que corre en PHP, que el servidor es Apache, que el gestor de base de datos es MySQL, que la base de datos se llama DWA, que el hostname es DWA, que el usuario es administrador de la base de datos, el usuario que corre en la base de datos. Y dice también que ha encontrado hashes de unos posibles usuarios y contraseñas. En las bases de datos las contraseñas se suelen almacenar hasheadas. ¿Qué significa esto? Que en vez de guardar las contraseñas en claro, donde un usuario pues, podría ver, o un atacante podría ver ya claramente el tipo de contraseña que es, o incluso ya ponerla, pues se guardan con una especie de cifrado. No es cifrado como tal, porque es un hash, es una operación de un único sentido, en el cual oculta un poco cómo es la contraseña. Y dice que si hay una operación en la cual podemos romper esos hashes, que lo veremos en otro módulo, donde se puede hacer una rotura de esos hashes para obtener la contraseña en clave. Vamos a decir que no nos interesa esa información. Le decimos que no otra vez porque no queremos romperlas en este momento. Y como podéis observar, nos está dando las tablas de la base de datos. Y por cierto, miramos aquí la tabla CDCool que tiene estos datos: Goodbye Country, Interpreted, Title, dentro de esa base de datos parece que se está compartiendo otra información. Vamos a ver si encontramos la de usuarios. Decimos otra vez que no queremos usuarios. Esto es información de la propia aplicación. Y los usuarios que nos los hemos perdido, aquí están. Como podéis observar, podemos obtener información muy sensible, como puede ser nombre del usuario, las contraseñas hasheadas. Esto es un hash en MD5, y MD5, como ya sabéis que MD5 no es un algoritmo muy seguro, está roto. Y por eso nos ha preguntado SQL Map que si lo queremos romper, pero no nos interesa eso. Podemos ver los apellidos, podemos ver toda la información. O sea, con esto podemos ver toda la información que obtiene la base de datos. Y nos está generando todo este tráfico. Por lo tanto, este es el funcionamiento del SQL Map. Vamos a pararlo para que no rompa más cosas. Y bueno, y esto es el ejemplo de un SQL Injection basado en error. En el próximo vídeo vamos a explicar cómo es un SQL Injection ciego, y vamos a utilizar también SQL Map para obtener información sobre él. ¿De acuerdo? Pues nada, os espero en el siguiente vídeo. Un saludo.